los textos expositivos tenemos dos fuentes de información en las que encontramos cantidad de textos expositivos o informativos, las enciclopedias y las revistas. Entonces, acá iniciando la guía, nos hablan sobre la diferencia que hay entre esos dos recursos, entre las enciclopedias y las revistas. Entonces, nos dicen que las enciclopedias son obras de consulta que muestran una información resumida, pero también ordenada de todo el conocimiento humano, y generalmente reúne de forma, digámoslo así, alfabética o por temas, toda la información posible en todas las áreas. Bueno, como es tan amplio, una enciclopedia está escrita por varios autores y no solamente por uno, porque puede tener variados conocimientos, y además los autores que las escriben consultan también otros libros y otras fuentes de información. Mientras que las revistas especializadas se encargan principalmente de publicar artículos y trabajos, pero de la actualidad, es decir, un poquito más recientes, y no como las enciclopedias que reúnen información incluso más antigua. Estas revistas se especializan en algún tema específico, es decir, en una revista, por ejemplo, de astronomía, solamente nos van a hablar de astronomía, no nos van a hablar de, por ejemplo, de otro tipo de descubrimientos, por ejemplo, como los arqueológicos, o no nos van a hablar de ninguna otra ciencia que no sea la astronomía, poniéndolo como ejemplo. Bueno, continuando con la guía número 28, nos indican que debemos hacer una línea del tiempo, una línea similar a la que vemos en la parte derecha de la pantalla, la que les voy a mostrar aquí en colorcito verdecito. Esto es una línea del tiempo. Si observamos bien, el número 0 que vemos aquí en la línea del tiempo nos muestra como una referencia entre, digamos, la época antes de Cristo y la época después de Cristo, que son todos esos años que les estoy mostrando ahí con la flechita, es decir, del año 0 en adelante hasta la actualidad. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer lectura de estos dos textos, uno que se llama El origen de la enciclopedia. Aquí nos narran cómo a través de los años, desde la antigüedad, se dio origen a esa compilación de conocimientos que finalmente se manifestaron a partir de diferentes enciclopedias que los estudiosos de la antigüedad fueron organizando por temáticas. Entonces ahí está esa parte donde nos habla de cómo se originó y también cómo fue evolucionando la construcción de la enciclopedia. Entonces lo que tenemos que hacer es una línea del tiempo, como les decía ahorita, similar a la que tenemos al lado derecho de nuestra pantalla, e ir ubicando esas fechas importantes que nos muestran en los textos, para poder más o menos identificar en qué época fue que se dio ese suceso. Veamos un ejemplo. Leamos este pedacito. Desde la antigüedad han existido diversos esfuerzos por recopilar todo el conocimiento humano, ya sea en una sola obra, como la historia natural, que Plinio el Viejo, que así lo llamaban, compiló en 37 libros alrededor del año 77 de nuestra era. Entonces, ese año 77 lo debemos ubicar en la línea del tiempo que nosotros dibujemos en los cuadernos. Entonces, ¿dónde quedaría más o menos el año 77 de nuestra era? Ya sabemos que debemos ubicarnos en el número 0. A partir del 0 es que empieza nuestra era en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿dónde ubicaríamos el 77? Miremos que hay un espacio comprendido entre el 0 y el 476. Es decir, que el año 77 no es 1977 o 1877, es el año 77, entonces lo deberíamos ubicar muy cerquita al 0, ¿cierto? Más o menos, no, pues por ahí arribita del 0, porque después del 77 hay muchos más años
hasta llegar al 476. Entonces vamos calculando más o menos dónde ubicarlo. Y esa sería toda la actividad sobre este tema. Con esto terminaríamos toda la parte de los textos expositivos y las fuentes de información donde podemos consultar ese tipo de textos, como lo son las enciclopedias y las revistas científicas. Muchas gracias.